fútbol asturiano cumple 10 años, una celebración que no sería posible sin nuestros patrocinadores y sin tampoco tener el respaldo de los aficionados al fútbol modesto, de esos directivos que facilitan nuestras tareas en los campos y también, pues, como no, de los distintos estamentos del fútbol, como son los entrenadores, los jugadores. Y llegamos a 10 años, pues no sé, a lo mejor al principio parecía que era una cosa poco probable que se produjera. 10 años también hay que tener en cuenta que no son nada. Nosotros lo que estamos es intentando hacer información fehaciente, las mejores crónicas, las mejores fotos, y queremos que ahora que estamos de celebración también hacer partícipes a los aficionados pues de este, para nosotros, un éxito, entre comillas, pero éxito, el seguir vivos. Y quiero también tener un especial recuerdo en estos momentos para una persona que también nos ha facilitado con su trabajo, con su labor, pues nos ha dado todas las facilidades para que podamos seguir adelante, y que es el presidente de la Federación Asturiana, Massimino Martínez, a quien les mando un abrazo, mucha fuerza, y que le digo que tengo muchas ganas de poder volver a verle por los campos de fútbol. En fin, viva el fútbol, y os lo dice uno que lleva 40 años por los campos, y espero que esto del fútbol asturiano, 10 años, pues que siga mucho más, aunque por supuesto que en unos años habrá que dejarlo. Hola, muy buenas, soy Nacho Cases y quería felicitaros por el 10º aniversario del periódico Fútbol Asturiano, y bueno, que sepáis que desde fuera de Asturias, los que no podemos estar allí, os leemos, nos informamos de lo que pasa en el fútbol asturiano, no solo en el profesional, sino en categorías más abajo, y nada, que sigáis así, que cumpláis 10 y muchos más, y un fuerte abrazo a todos. Adiós. Hola, soy Toño, presidente del Club Deportivo Rioja. Quiero dedicar unas palabras a la revista digital Fútbol Asturiano, porque hoy cumple el 10º aniversario de su aparición. Y a la vez de darles la enhorabuena, darles las gracias por todo lo que están haciendo por el fútbol aficionado. Un saludo y gracias por todo. Soy Pablo Alonso, uno de los capitanes del Bodes Club de Fútbol, y desde aquí os mandamos un fuerte abrazo y os felicitamos por vuestro 10º aniversario. Gracias por vuestra labor y por acercar el fútbol asturiano a todos y todas. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy un poco dos en uno. O sea que, hola, muy buenas. Os saluda Eri Frade del Tiempo de Juego de la cadena COPE, y les mando un abrazo muy fuerte a los compañeros de futbolasturiano.es, con Guillermo Baño a la cabeza, y les doy la enhorabuena por este aniversario tan especial. Ya casi ni me acuerdo lo que era el informarse del fútbol modesto en Asturias sin ellos, lo cual es una grandísima señal. Y hola, soy Eri Frade, soy directivo de la Sociedad Deportiva Lenense Proinastur, y de parte de toda la directiva y de parte de todos los socios, muchísimas gracias, a seguir, y ya sabéis que el Sotón es vuestra casa. Un abrazo. Hola, buenas, soy Piñera. Soy seguidor de futbolasturiano.es prácticamente desde que empezasteis, y por eso siento gran ilusión por poder felicitaros por ese próximo 10º aniversario que pronto vais a cumplir. Espero que sigáis igual de bien como hasta ahora, y nada, daros las gracias por todo lo que hacéis por el fútbol modesto y el fútbol asturiano en particular. Buenas, mi nombre es Diego Artime, soy fisioterapeuta del Club Marino del Banco, y quisiera dar la enhorabuena al fútbol asturiano por su 10º aniversario. Un abrazo y que cumpláis muchos años más. Muy buenas, Diego Cervero desde Sanlúcar de Barrameda. Felicitaros, fútbol asturiano, 10 años dando noticias, siguiendo al pie del cañón por todos los campos del fútbol asturiano. Un saludo enorme y que sean muchos más y yo lo vea. Muchas felicidades por estos 10 años informándonos de todas las cualidades del fútbol asturiano, y muchas gracias también por dar visibilidad a nuestro colectivo arbitral. Un saludo. Felicidades a futbolasturiano.es por el 10º aniversario, y gracias por ese trabajo que hacéis día a día para hacernos llegar las noticias del fútbol en Asturias. Enhorabuena por ese trabajo. Un saludo. Hola, soy José Alberto, entrenador del Mirandés, y quería felicitar por el aniversario a Fútbol Asturiano, y nada, que sigáis haciendo ese trabajo tan brillante que lleváis tantos años haciendo, reconociendo a todo el fútbol base y formando a toda la gente del fútbol base. Así que nada, que tengáis mucha suerte para los próximos años, y
y ojalá que podamos seguir leyéndoos.